Jornada 7 de la fase de Liga de la Champions League 25-26, el Barça viajó hasta República Checa para enfrentar al Slavia Praga y el frío de Praga no salió muy caro. ¿Qué tal? Esto es SQL y como siempre la alineación y comenzamos. El Barça en esta ocasión alineó con Joan García en el arco, Koundé, Eric García, Gerard Martín y Valdé como nuestra línea de 4, Frenkie de Jong, Pedri y Fermín como nuestros mediocampistas y Ronny Bargi, Lewandowski y Rafinha como nuestros tres delanteros titulares. En el transcurso del partido también entró Ronald Araujo, Marc Bernal, Dani Olmo y Marcus Rashford. Finalmente la Champions volvió. Tras 2 meses, una Supercopa, parte de la Copa y unas cuantas varias jornadas de Liga, por fin la competición más ambiciada, no solamente por el Barça sino por todo el mundo, ha vuelto. La Champions League está de regreso. Y tal y como lo dejamos en la última jornada, el Barça tiene o tenía 2 jornadas por disputar en las que se definía si iba a entrar directamente en los 8 primeros o iba a tener que pasar por los playoffs. No es un contexto difícil de entender, el Barça no ha hecho bien las cosas en el inicio de esta Champions League, a pesar de que sí tenemos que analizar bien los partidos, porque si bien es cierto perdimos contra el PSG, pues fue en la última jugada, luego lo del Chelsea sí es imperdonable, pero no por el resultado que es una derrota, sino más que nada por cómo se dio el partido, cómo se jugó, y ya ni hablar del partido contra el Brujas en el que bueno, ya prefiero ni acordarme. Pero ese es el contexto, sencilla y al pie. El Barça, aparte de todo lo que esté pasando con la última derrota en Liga, con haber ganado la Supercopa, con estar en cuartos de Copa, tiene esta subtrama en la que tiene que buscar su pase a octavos. Sencillo, ya todos lo entienden, pero este pase a octavos no depende, o bueno, no dependía de nosotros mismos. Debido a la complejidad que tiene este nuevo formato, con la tabla y todo, el Barça tenía que esperar a que varios resultados se den de cierta forma. Dependía de resultados del Liverpool, del Chelsea, del Newcastle, del PSG, ahorita ni me acuerdo cuántos más. Pero el Barça ayer cuando iniciaba la jornada tenía que esperar que algunos empaten, que algunos ganen por tantos goles, otros por no tantos, y de cierta forma se dio. No voy a ponerme a hablar de cuáles fueron los resultados porque ni yo lo entiendo, solo sé que tenían que pasar, y al pasar ciertos de estos el Barça podía encarar este partido sabiendo si tenía chances de hacer que dependa de sí mismo nada más para clasificar a octavos directamente. Con esto en mente el Barça ya sabía y bueno, ya tenía presupuestado que no podía fallar, que no podía dejarse nuevamente puntos y que el partido más difícil obviamente iba a ser el de visita. ¿Y qué visita? No voy a hacer mucho énfasis en esto porque sí, es un hándicap, pero tampoco es que sea el hándicap para permitirse entender una derrota. Pero bueno, el clima obviamente juega en contra y el clima de este partido era horrible, o sea, era menos algo de grados y todo era muy frío. Pero más allá de que eso sume, obviamente el partido más difícil para el Barça iba a ser el de visita, porque el siguiente partido es de local, jugamos en el Camp Nou, es mucho más accesible, etcétera, etcétera. Este partido era el importante, porque con este partido asegurabas de cierta forma depender de ti mismo para clasificarse a octavos. Y obviamente el Slavia de Praga, con todo respeto, no es el rival. Repito, no lo estoy haciendo de menos, nos marcaron 2 goles, nos presionaron muy bien, pero el Barça, por lo accesible que tenía este partido por tema de niveles, pues tenía que sí o sí sumar de a 3. Y no solo sumar de a 3, sino también sacar una buena diferencia de goles de este partido. Pues con esto dicho, el Barça encara este partido y lo encara con un 11 que, para ser sinceros, no tenía que haber sufrido tanto. Y me explico. Si bien me podría agarrar a que hubo algunas rotaciones, la verdad es que no hubo muchísimas. La verdad es que este Barça salió prácticamente con 11 de gala, porque a pesar de que no estuvo Lamine y que no estuvo Cubarsí, ahí paro de contar, no hubo más rotaciones. El mediocampo es el que hoy por hoy para mí es el mejor. A lo mucho puedo entender que a algunos les guste más Olmo. Yo en lo personal prefiero hoy en día a Fermín. No me molesta que juegue ninguna. En la defensa solo hacía falta que esté Cubarsí. Los otros 3, considerando a Eric García como central, pues están bien. Como digo, creo que son los titulares o deberían serlo. Y en la delantera, incluso con la baja de Ferran Torres por lesión, está Lewandowski. Es decir, el tridente prácticamente completo a excepción de Lamine. Lo cual me hace preocuparme de cierta forma, porque los primeros minutos del Barça no son buenos, y vamos a empezar a hablar del partido. La verdad es que sí estuve, no asustado, pero sí preocupado al inicio del partido, porque era claro que el Barça no le estaban saliendo las cosas. Y ojo, yo podría agarrarme del frío, que no están acostumbrados, que es difícil jugar porque lo es bastante difícil jugar con un clima bastante así, pero creo que sería una excusa barata, porque había muchos errores que no eran tanto del físico, porque yo puedo entender que por físico nos hayan superado un poco, porque es verdad que están bastante más preparados, y eso se notó mucho, muchísimo la verdad, no por tema de cuánto tiempo corren, sino el cómo corren. Verdaderamente fue un hombre a hombre en casi todo el partido, o casi todo ese inicio de partido, y eso creo que puede generar una gran diferencia. Pero también vi un gran tema de desconcentración. Al Barça le costó bastante salir con el balón jugado y sobre todo para sus laterales. Koundé y Valdé hoy no estuvieron muy bien, que digamos. A su vez también le sumas a Gerard Martín, que ya es claro que Gerard Martín está como en un limbo constante. Es decir, yo mismo he dicho lo sorprendido que estaba con el nivel de Gerard Martín en cierto punto cuando lo estaba haciendo bastante bien,
pero ahora que no lo está haciendo del todo bien, sí se nota que Gerard Martín, como siempre hemos dicho, es un jugador que es más intento, garra y ganas que pues calidad. Que repito, cuando está bien, cuando está en su punto más alto, se camufla muy pero muy bien en un partido o en un 11 así. Pero bueno, hoy no fue el caso. El caso es que la combinación de todos estos jugadores que no estaban del todo bien le provocaron muchos problemas al Barça. Lo curioso es que el gol no llega de una forma, o bueno, mejor dicho, de un error en una jugada, de que se hace mal la trampa al fuera de juego, un mal pase, una mala salida. No llega de un error así como tal, sino que llega de un córner, lo cual a mí un poco me enfada. Y no por tanto por el hecho de que te puedan marcar de córner, sino por lo mal defendido que está. Es decir, y adelantándome un poco al segundo gol, los dos son casi calca, casi una copia una del otro. Balón al primer palo, alguien la peina y el que recibe marca el gol. En el primero fue Kusek, el segundo fue Lewandowski. No pues, no puede ser así. Te pueden marcar de córner, como digo, puede pasar, pero dos veces de la misma forma no. Y creo que el claro ejemplo primero del mal momento que vivió el Barça en los primeros 20-25 minutos es ese córner, y el segundo gol fue más un poco ya descuido tal vez, porque el segundo gol fue el del empate para ellos. Ahora, en ese lapso de gol a gol es donde el Barça empieza a mejorar. Empieza a mejorar gracias a la rebeldía que te dan el mediocampo, porque como digo, el mediocampo del Barça hoy es prácticamente el titular, el mejor que tiene. Pedri y Frenkie, la dupla que todo el mundo ama. Pedri, siendo el mejor mediocampista del mundo. Y Pedri, que desde el partido de la Supercopa está en un momento que increíble. Pues de la mano de Pedri, de la mano de Frenkie, de Eric, que para mí fue el único bien de la defensa, de la mano de estos tres, que bueno, incluso Eric también es un jugador de mediocampo, es decir, nuestros tres mejores mediocampistas estuvieron en cancha, y hablando de 5, y se conectaron muy bien con la escasa inspiración de la delantera, porque la verdad que decirlo, Rafinha y Bargi no tuvieron el partido. Lewandowski tuvo una de cal, el autogol, y una de arena, el cuarto gol, pero no estuvieron a sus anchas. Precisamente hablando de Bargi, creo que se notó obviamente por qué es el suplente, porque, a ver, más allá de que todos sabemos que Lamine es el jugador que es Lamine, en este partido creo que se notó bastante claro el por qué Bargi, aún incluso tal vez con otro jugador en esa posición, sería el suplente aún así. Porque los primeros minutos de Bargi, prácticamente todo lo que jugó, decidió bastante mal, se amarraba mucho al balón, creo que ningún disparo fue al arco, todos fueron tapados. Directamente no me gustó el partido de Bargi, y no por la comparación con Lamine, sino en general. Y por el otro lado, Rafinha, si bien es Rafinha, y obviamente a pesar de que no tuvo el partido, yo lo hubiera querido en cancha aún así, es eso, que no tuvo el partido. La relevancia de Rafinha en este partido no voy a decir que fue nula, porque luego te aporta en defensa, en presión y todo eso, pero creo que como pasó y ha pasado en varios otros partidos, Rafinha ha sido más eso, una aportación en cuanto a lo que es no tener el balón, que cuando lo tiene, que bueno, luego cuando lo tiene y se le da una, la manda adentro y cambia totalmente el panorama. Pero en general el partido de estos dos no ha sido el perfecto ni el mejor, simplemente han hecho su labor en cuanto han podido. Aún así, les sirvió como para aportar lo suficiente como para que Fermín se haga cargo. En cuanto a los goles, aportado también por el gran trabajo de De Jong, Pedri y Eric García. En conclusión, la primera parte, si bien es cierto pudo ser muy mejorable, terminó siendo positiva, no por los goles que encajamos, porque la verdad no nos convenía en nada, sino por el hecho de que se estaba viendo una mejora y que este Barça a cuestión de tiempo iba a remontar el partido e iba a ganarlo. Por lo menos la seguridad esa me la daba. Y dicho y hecho, así fue. El segundo tiempo, si bien mejora bastante, no llega a ser un pleno del Barça, pero es eso, mejora bastante. Y con eso le bastó al Barça para poder sacar el partido adelante. Tal vez pueda ser muy conformista, porque la verdad es que puedo estar haciéndolo. El Barça, con lo que tiene y con a lo que se enfrenta, debería poder sacar no solo mejor resultado, sino tener una mejor cara durante los primeros minutos. Pero tal vez es el hecho de que veo tan bien al equipo que no me interesa sacar malos pensamientos de un partido que finalmente se ganó. Otra cosa sería si yo me preocupo mucho y este Barça sufría durante todo el partido, lo bombardeaban a centros, a tiros, Joan García se hacía MVP y luego a la última lo ganamos de suerte. Ahí sí que habría un gran problema, pero yo no siento que fue esto. Yo siento que el Barça sí inicia mal, porque inicia mal, y conforme van pasando los minutos, mientras los jugadores se van haciendo cargo, el partido empieza a cambiar, salen los cambios, se dan las chances, el balón entra y finalmente se da un buen partido. Qué sé yo, no siento que sea un partido para desesperarse, para creer que estamos mal, ni nada de eso. Lo que sí, y el gran problema de todo este partido, que no es una felicidad completa, es el hecho de que lamentablemente Pedri se nos ha lesionado. Esto es la parte más dura del partido, creo que es el hecho que hace que este partido se vea
no sé si manchado es la palabra, pero no se sienta como una victoria plena. Y es que Pedri sin ninguna duda es tan importante para este Barça que te hace quedar pensando en qué pasó. Porque la verdad, hasta el momento que estoy grabando esto no hay ninguna confirmación de cuánto tiempo va a ser. No se ha dicho si es rotura, si es ligamento, si es, no creo que sea ligamento, pero si es muscular, si hay algo más. No hay información y eso te deja la duda. Obviamente para cuando publique esto seguramente ya hay información, pero hasta el momento no hay nada. Y verdaderamente quiero entender porque algo que hay que decir es que Pedri, a pesar de que lo estaba haciendo bien, en mi opinión bastante bien, no era el partido de Pedri, no era el show estelar de Pedri, no era lo que nos estaba acostumbrando. Tuvo errores, como digo, la gran presión al hombre que ejerció el Slavia Praga estaba haciendo efecto y uno de esos efectos fue entre comillas, neutralizar a Pedri, pero no estaba haciendo un mal partido ni tampoco el gran partido. No había sospechas de molestias, la verdad, por mucho que me preocupaba en ciertas ocasiones, no había algo que dijera algo a mal y de la nada, en una jugada que creo que ni toca el balón, se sienta y pide el cambio. Y obviamente es serio. Creo que es el único aspecto que preocupa de este partido, que no sabemos qué va a pasar. De todas formas, viendo el calendario, es verdad que no se aproximan partidos súper difíciles, pero no nos podemos confiar. Y es aquí, y espero, y confío también, que los jugadores del mediocampo, Frenkie, Eric, Fermín, Olmo, están en el nivel que están porque hoy han demostrado que están en un gran nivel, puedan suplir esa baja, puedan mantener una constante para que la ausencia de Pedri se note lo menos posible y que en base a los partidos que se vienen, que son bastantes, pero no de gran calidad, entre comillas, porque obviamente hay partidos que van a ser difíciles, espero que se pueda mantener por lo menos un nivel claro para que el Barça no sufra en el mediocampo. Y la verdad, no tengo mucho más que decir del partido. Siento que he tratado de exprimir todo lo que ha pasado, que ha sido mucho y a la vez poco, y no hay mucho más que comentar. Así que, con esto, la tabla. Como dije al inicio del video, el Barça en este partido, con los resultados de otros equipos, sabía que ganando este partido y por una diferencia entre comillas amplia, 2 goles, podía pasar a depender de sí mismo e clasificar directamente a octavos o no. Y así fue. El Barça con los resultados de esta jornada se mete en el 9º puesto y depende de sí mismo para meterse en la fase de octavos directamente, puesto que la siguiente jornada habrá un PSG contra Newcastle, obligando que alguno de los dos se deje puntos, por no decir los dos, y que el Barça de ganar su partido sume lo suficiente para meterse entre los 8, a excepción de un caso raro en el que el City o cualquier equipo que esté debajo de nosotros marque una goleada en su siguiente partido. Con esto sobra decir que se le ha puesto de cara al Barça la clasificación a octavos y que de verdad deberíamos estar más felices con este resultado porque ha sido un gran partido, ganamos, el siguiente partido es de local, pero hay algo que no nos deja ser felices. Y creo que todos sabemos qué es. Así que, en fin, no hay mucho más que analizar. Sin más, hasta acá voy a dejar el video de hoy. Como siempre, en la descripción mi única red social que es Twitter, donde comento cosas del partido cuando estoy viendo y demás. También está mi Kick, donde voy a hacer directos pronto. Y también mi TikTok, donde hago resúmenes del partido en un minuto o un poco más. Si lo escuchaste y lo viste y te gustó, dale like, suscríbete, se agradece un montón. Y recuerda que esto lo hago por terapia. Necesito hablar del Barça, así que voy a en YouTube hablando del Barça. Sin más, a seguir, la temporada se está poniendo interesante y poco a poco llegan las zonas importantes. Visca el Barça y nos vemos en la siguiente jornada de liga. Adiós.